Vamos a agregar la función entero dentro de la celda de 4, donde ya tenemos una fórmula de subtotales. Entre el signo igual y la S de subtotales, agregamos la palabra entero. Esta función tiene un paréntesis que abre un contenido que puede ser una dirección de celda o una fórmula que calcular, y al final de la misma cerramos el paréntesis. Esta función la vamos a repetir en la celda de 4. Hago doble clic, entre el igual y subtotales, agrego la función entero, abro paréntesis y al final de la misma. Como observarán, en ambas direcciones de celda, los resultados se muestran con decimales, pero los mismos son igual a 0. De la misma manera, vamos a agregar la función entero dentro de la de totales, en D5 y en E5. En la primera fórmula hacemos clic entre el igual y la palabra suma, escribimos la palabra entero, abrimos paréntesis y al final de toda la fórmula volvemos a cerrar el mismo. Una vez que tenemos esta primera fórmula de subtotales, perfectamente podemos copiarla hacia el costado, ya que en ambos casos se refiere a la suma de débitos y de créditos. Para descargar el Home Banking y saber a partir de qué fecha debemos hacer, es necesario conocer cuál fue el último día de descarga en esta planilla. Una opción sería ir al final de la misma y observar la última fecha, siempre y cuando esta planilla esté ordenada en forma creciente por fecha. Una solución mucho más simple sería posicionarnos en B4 y mediante fórmula elegir cuál es la fecha más alta o el máximo de fechas que tiene este rango. Vamos a incorporar la función máximo. Para ello tecleamos igual, MAX por máximo, abrimos paréntesis y tenemos que declarar el rango. En nuestro ejemplo empezamos en B8 y vamos a terminar en B50.000, ya que habíamos acordado que esta planilla va a seguir creciendo porque vamos a descargar los nuevos registros a medida que se vayan realizando los movimientos bancarios. En este momento, en B4 encontramos la fecha máximo del rango de fechas correspondiente a los movimientos del Home Banking. Vamos a incorporar tres funciones estadísticas, N1, E2 y E3. En la primera vamos a trabajar con la función máximo correspondiente a la columna créditos. Nos posicionamos en E1, utilizamos el asistente para funciones. En este caso vamos a trabajar con las funciones estadísticas y en este grupo elegimos la función máximo. El contenido o argumento de la misma nos va a permitir incorporar el rango. En este ejemplo, desde el crédito N8 hasta el último dato, siempre siendo generosos, que va a ser E50.000. Una vez que aceptamos, obtenemos la función máximo. De la misma manera, en E2 vamos a incorporar la función mínimo. Utilizamos nuevamente el asistente para funciones. Como función estadística, elijo la que representa el valor mínimo, aceptamos y nuevamente el rango va a ser de los créditos incorporados entre E8 y E50.000. El 154,90 se refiere al valor mínimo de depósito o transferencia realizado en esta cuenta. Por último, en E3 vamos a agregar la función promedio. Esta función me va a calcular un promedio de todos los depósitos o transferencias realizados en esta cuenta en el rango determinado entre E8 y E50.000. Observamos entonces, el valor máximo de un depósito fue de casi 6.000 pesos, el mínimo de 175 pesos y el promedio de los depósitos que se vienen realizando en la cuenta bancaria es de 2.700 pesos.
Vamos a incorporar en H7 un comentario. Hacemos clic en la celda, botón derecho, insertar comentario y escribimos a continuación del nombre del usuario la información que queremos agregar. En este caso, sumamos el saldo anterior, el débito y el crédito del registro actual. Esto me va a dar una pista de cómo se realiza la fórmula del saldo calculado. Una vez que hacemos clic afuera, desaparece el comentario. Cada vez que acercamos el mouse a una celda con comentario, el mismo se despliega. Para incorporar la función redondear, dentro de estas funciones estadísticas que acabamos de calcular, y para que podamos hacer una comparación, voy a copiar los resultados de estas tres funciones y voy a pegar como valor los mismos. En todos los casos voy a mostrar dos decimales. Dentro de E1 voy a editar la función con doble clic dentro de la misma, entre el igual y máximo, escribo redondear. Después del paréntesis queda la función máximo. Al final de la misma agregamos un punto y coma y la cantidad de decimales que necesitamos. En este caso va a ser de 0 decimales. Cierro el paréntesis y pulso Enter. Observemos que el valor original de resultado de la función máximo era 5.927,72. La función redondear, a partir del número 5, en este caso serían 50 centavos, en adelante agrega un número al entero. Por lo tanto, el resultado de la función máximo es 5.928 pesos. Vamos a incorporar la función redondear dentro de E2. Editamos la misma haciendo doble clic y entre el igual y el mínimo escribimos redondear. A continuación del paréntesis aparece la fórmula del mínimo. Al final de la misma agregamos un punto y coma y la cantidad de decimales que queremos mostrar. En nuestro ejercicio ningún decimal, por lo tanto escribimos 0. Cuando pulsamos Enter, observamos que al igual que en el resultado anterior, la máquina ha redondeado un entero hacia arriba, ya que los decimales superaban el número 5. Trabajamos por último en la celda E3. Hacemos doble clic para editar la misma, agregamos la función redondear. Luego de la fórmula de promedio al final de la misma, agregamos punto y coma y la cantidad de decimales deseado, que al igual que la de recién es 0. Al pulsar Enter observamos que, como los decimales no superan el 5, automáticamente la máquina mantuvo la cantidad entera como corresponde y a los decimales los dejó en 0. Borramos ahora los datos que hemos agregado. Necesitamos crear una fórmula para que en N8 nos escriba lo siguiente. Primero, el año correspondiente al movimiento, un guión y a continuación el mes. Yo lo escribí a mano, necesito que la máquina lo haga mediante una fórmula. En el asistente para funciones elegimos la función concatenar. Esta función nos va a permitir unir determinados elementos. En nuestro ejemplo va a ser la celda que contiene el año, un guión medio y a continuación la celda que contiene el mes. Observamos cómo el guión medio, al ser un texto, automáticamente Excel lo pone entre comillas dobles. Una vez que aceptamos, obtenemos el resultado que había mostrado al principio. Otra forma de armar concatenar sería, vamos a ir una celda más abajo, escribimos igual la celda en cuestión, que tendría el año que queremos incorporar, el signo ampersand, entre comillas el signo menos o guión, cerramos la comilla porque este es un texto, volvemos a teclear el ampersand y por último el mes. Una vez que pulsamos Enter, observamos que obtengo el mismo resultado. La función entonces concatenar puede ser armada de dos maneras diferentes. Ustedes eligen cuál es la que les gusta más. A continuación, autollenamos la función hacia abajo.
Necesitamos incorporar todos los bordes a esta planilla propiamente dicha. Para ello deberíamos seleccionar todo. La cuestión es que esta planilla es demasiado grande. Una alternativa sería utilizar la tecla Shift con fin y flechitas para abajo, para arriba, a la derecha o a la izquierda, o bien algo mucho más simple. Si nos posicionamos en cualquier celda dentro de esta planilla y vamos a la cinta Buscar, ir a Especial, Región Actual y aceptamos, la máquina automáticamente selecciona toda nuestra planilla. En este caso, por ejemplo, nos piden que pongamos todos los bordes. Otra forma de manera abreviada y mucho más simple es utilizar una combinación de teclado. Dependiendo de la versión del Excel que ustedes tengan, va a ser Control E o Alt Grade E. Para eso, nos posicionamos también dentro de cualquier celda de la planilla, pulsamos Alt Grade E, seleccionamos toda la planilla y, por ejemplo, yo voy a cambiar el color de todas las letras, le voy a poner azul, de tal manera que ustedes vean que se ha seleccionado todo. De vuelta, me paro dentro de la planilla, Alt Grade E, y elijo nuevamente el color negro. Necesitamos destacar de alguna manera los egresos o salidas de dinero de esta cuenta. Por lo tanto, en los movimientos que representen pago, gastos, extracciones o comisión, queremos cambiarle el color. Eso es inadmisible hacerlo en forma manual, teniendo herramientas como el formato condicional. Para ello, selecciono el rango que necesito tenga este formato. Habíamos dicho que éramos generosos. Nuestro rango tendría que empezar en C8 y finalizar en C50.000. Por lo tanto, lo voy a seleccionar en el cuadro de nombres. Hacemos clic, escribimos C8, C50.000. Al pulsar la tecla Enter, Excel seleccionó el rango indicado. Ahora vamos a Formato y vamos a resaltar reglas. En este ejemplo se refiere a texto, por lo tanto voy a ir a texto que contiene. Hacemos clic. En mi ejemplo voy a elegir la palabra gato. El formato que necesito es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Si ustedes observan, hay gastos bancarios marcados de ese color. Pero al mismo rango necesito incorporarle más formato. Vuelvo a formato condicional a resaltar celdas en texto que contiene. Elijo ahora la palabra pago. Todos los pagos tienen relleno rojo. Acepto. Por último, vamos a ingresar el formato condicional de la palabra extracción. Vamos a formato condicional, resaltar celdas, texto que contiene y escribimos la palabra extracción. Una vez que aceptamos, todas las celdas que cumplan las condiciones de tener la palabra gasto, pago o extracción quedan marcadas o seleccionadas de un color diferente. En nuestro ejemplo, rojo con letras rojas. Cada vez que incorporemos nuevos datos a esta planilla de Home Banking, automáticamente se van a marcar de colores los que están cumpliendo esta condición de formato. Necesitamos detectar cuando el saldo calculado sea mayor a 30.000 pesos. Para ello, incorporamos formato condicional en estas celdas. Vamos a seleccionar el rango desde H8 hasta H50.000. Una vez que pulsamos Enter, vamos a formato condicional, resaltamos las celdas que sean mayores que 30.000. Al mismo le vamos a cambiar el relleno, diciendo que es un relleno verde. Como no está el que yo necesito en este caso, voy al formato personalizado. Elijo en relleno el tono de verde que me interesa, en este ejemplo solamente relleno, y aceptamos. Al aceptar el formato condicional, observamos que cuando el saldo en la cuenta bancaria es mayor a 30.000, cambia el color al relleno verde. Esta planilla se actualiza periódicamente. Para ello vamos a agregar los nuevos registros al final de la misma.
Nos paramos en cualquier fecha y con control flecha para abajo o fin y luego flecha para abajo llegamos al último registro. Nos paramos en la siguiente celda en blanco y allí vamos a copiar los registros descargados del home banking desde la fecha 19 al 21. Vamos a la otra planilla, seleccionamos los datos, copiamos y en nuestra planilla automatizada pegamos los datos. Observamos cómo los totales se recalcularon, las funciones de contar, la fecha máxima de la cual toma el valor dentro de la fecha y el saldo actual. ¿Qué necesitamos hacer? A los números guías los seleccionamos y completamos. Hacemos lo mismo con nuestras fórmulas, seleccionamos las últimas y autorellenamos. Y por último, incorporamos los bordes a estos registros. Tenemos una planilla en donde al agregar nuevos datos del home banking, automáticamente se recalculan los valores.